Iniciamos hoy la cursada de nuestra materia que se denomina Anatomía y Fisiología para aquellos estudiantes que cursan el programa de la licenciatura en nutrición y el nombre de procesos biológicos, en este caso en el primer cuatrimestre procesos biológicos 1 y en el segundo cuatrimestre procesos biológicos 2 para aquellos estudiantes que cursan el programa de la licenciatura en enfermería. La materia Anatomía y Fisiología para los estudiantes de nutrición es una materia anual que va a constar de una serie de instancias, así como la materia Procesos Biológicos, que son para los estudiantes de la licenciatura en enfermería. Como decía anteriormente, es en este caso una materia cuatrimestral dividida en Procesos Biológicos 1 y Procesos Biológicos 2, según corresponda al primer y segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo. Ambas materias van a contar con una serie de instancias, como son, en primer lugar, las clases teóricas, que son este momento de encuentro semanal con el profesor, de las cuales ustedes van a tener los días martes, habitualmente de 10 a 12, y los días jueves también en el mismo horario. Se dictará en cada uno de esos momentos el mismo tema, pero va a ser llevada a cabo por diferentes docentes con la impronta y con las particularidades de cada docente. Los días martes corresponde a el dictado que está a mi cargo, vale decir hoy, y los días jueves otro docente. Por el contrario, más adelante, alrededor de la primera semana de abril, ya les confirmaremos oportunamente por los medios adecuados, se iniciarán los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos son realmente la instancia obligatoria de la materia. Vamos a contar con una veintena de trabajos prácticos que son en donde ustedes se distribuyen por comisiones o grupo de estudiantes y son actividades de 2 horas de índole semanal. Cuando uno transcurre en la materia, la condición académica final de los estudiantes puede ser de dos tipos, básicamente. El primer tipo es una condición académica de alumno regular, que corresponde a aquel alumno que aprobó los 4 parciales de esta materia, vale decir, las 4 pruebas obligatorias que van a tener a lo largo del cursado aquellos alumnos que cursan anatomía y fisiología para nutrición y los 2 parciales que corresponden a procesos biológicos 1 o sus respectivos recuperatorios. Por el contrario, aquellos alumnos que, habiendo desaprobado un parcial y no hayan podido aprobar el recuperatorio, están en condiciones de libre. Vale decir, no pueden rendir la materia al final de año simplemente con un examen escrito u oral según el caso, sino que también van a necesitar cursar o pasar una instancia práctica.
En cuanto a la bibliografía, Anatomía y Fisiología y Procesos Biológicos 1 incluyen en sí misma como asignatura una serie de materias. Si bien la denominación para la licenciatura de nutrición de la materia es Anatomía y Fisiología y para la licenciatura en enfermería es Procesos Biológicos, dentro de la asignatura existen una serie de materias que conforman en su conjunto la materia anatomía o fisiología o procesos biológicos. Así, por ejemplo, tendremos el estudio de la biología celular a través de la citología, la genética, luego, por ejemplo, el estudio del desarrollo humano a través de la embriología y después pasaremos a lo largo de diversos capítulos, ya sea la hematología, la inmunología o bien la anatomía y la fisiología de los diferentes órganos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es dificultoso que en nuestra materia tengamos un solo libro para estudiar y ustedes, a medida que vayan cursando, van a recibir por parte del docente del trabajo práctico o bien del docente de clase teórica la bibliografía particular para cada uno de los temas. Aún así, debemos mencionarles que tenemos que comprender que existen libros que facilitan el estudio y que mayoritariamente engloban la casi totalidad de los conocimientos, como es el caso, por ejemplo, del que ustedes están viendo, que es el Principio de Anatomía y Fisiología, 13ª edición, de dos autores correspondientes a la escuela anglosajona, como son Tórtora y Derrickson. Pueden ustedes consultarlos a estas obras en biblioteca, sobre las cuales hemos ampliado la oferta para una plantilla numerosa de estudiantes, como así también existe una obra anterior a esta que se adapta muy bien, salvo algunos pequeños matices que tendrán que actualizar, como el Tórtora Grabowski. Pero igualmente es bueno comentarles a ustedes que no existe una obra única, sino que básicamente ustedes pueden tener como libro de cabecera el Tórtora Derrickson o cualquiera de los otros libros, pero van a tener que realizar una consulta permanente de otras obras. Bueno, entrando en tema, podríamos empezar a desandar el camino a través de la definición de la anatomía. La anatomía puede resumirse básicamente en aquella ciencia que estudia las estructuras corporales y las relaciones entre ellas. Vale decir, es una ciencia morfológica que estudia la constitución del cuerpo humano y las diferentes relaciones entre sus diferentes partes, asimismo integrándolas de una única. Para ello debemos efectuar un recordatorio histórico de la anatomía y en realidad de las ciencias médicas que nacen alrededor del año 460 a.C. con Hipócrates, que hablaba ya en la Grecia antigua de la teoría de los cuatro humores. Han ido pasando a lo largo de la historia de las ciencias médicas
figuras relevantes entre las cuales vamos tomando las más significativas, pero entre ellos no significa que no haya pasado nada, como es el caso, por ejemplo, del médico romano ya en nuestra era, Galeno, de allí el nombre que a los médicos se los denomine como Galeno en honor a Claudius Galeno, un médico romano que intervino describiendo con acierto y con errores algunas de las principales estructuras y relaciones en vinculación con la anatomía y la fisiología. Alrededor de, el medioevo y ya entrando en el Renacimiento, está la figura emblemática de Leonardo da Vinci, que fue un polifacético artista, científico y también anatomista, que basándose en disecciones realizó una descripción bastante acertada de las estructuras anatómicas del organismo. Fíjense ustedes cómo llegamos alrededor del 1500 a la figura de Andrea Vesalio, que se lo considera el padre de la anatomía contemporánea. Se trata de un médico de ascendencia en los Países Bajos, pero que termina estudiando en la Universidad de París y que da origen a la descripción anatómica moderna con una serie de correcciones que hasta ese momento habían sido producto de la transmisión oral, pero que en realidad no habían sido acertadas y que provenían muchas de ellas desde la época de Claudio Galeno. También podrían describirse muchos otros científicos, anatomistas, fisiólogos, vinculados con la materia, como por ejemplo William Harvey con su célebre obra de amplia difusión, ¿no es cierto? Luego otros tantos pueden ver allí. Tenemos que mencionar este pequeño El hombre de Vitruvio, que es propuesto por Leonardo da Vinci y que representa la armonía de los distintos segmentos corporales expresados tanto en las fracciones que ocupan la cabeza, los miembros superiores y los miembros inferiores. Sería interesante para cada uno de ustedes indagar e investigar un poquito más en relación al hombre de Vitruvio. Acá ustedes observan el típico cuadro de Rembrandt van Rijn, que es un pintor holandés, y el cuadro recibe el nombre, que ustedes pueden verlo en el hall de las aulas de anatomía, y el cuadro recibe el nombre de la lección de anatomía del Dr. Tulp, que actualmente se encuentra en un museo en La Haya. La anatomía es una ciencia morfológica que presenta una serie de ramas que son muy importantes a ser conocidas, porque si nosotros conocemos las diferentes ramas podemos saber cuáles son las aplicaciones de nuestros conocimientos y el objeto de nuestro estudio. Y así la anatomía como ciencia morfológica podemos abordarla desde diferentes perspectivas. Si nosotros estudiamos la organización del cuerpo humano describiendo, por ejemplo, un determinado órgano
o un determinado conjunto de órganos y sus relaciones entre sí, estamos realizando lo que se denomina anatomía descriptiva. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros estudiamos al cuerpo por regiones o por divisiones, en el cual establecemos límites a determinados espacios de nuestro cuerpo y describimos los órganos que allí se alojan, estamos efectuando lo que se denomina como anatomía topográfica. Vale decir, por ejemplo, que si nosotros pensamos en la región lateral del cuello, tendremos que pensar que es aquella región cuyo límite está conformado por el borde inferior de la mandíbula, el borde superior de la clavícula superior e inferiormente, anteriormente por el borde anterior del esternocleidomastoideo, que es un músculo del cuello, y el borde posterior del mismo. Y desde allí describir todos los órganos que se encuentran en esa región, el mismo músculo esternocleidomastoideo, las fascias del cuello, los vasos y nervios, hasta llegar a la profundidad. Así, ustedes pueden ver una serie de ramas de la anatomía, entre las cuales tenemos la anatomía aplicada o clínica, que es saber por qué nosotros estudiamos o adoptamos ciertos conocimientos para poder después aplicarlo en el paciente y entender lo que determinados estudios nos están revelando. Así también tenemos la anatomía del desarrollo, aquella vinculada entre las estructuras y la función, como es la anatomía funcional, la anatomía de superficie, que es la que constantemente hacemos y harán ustedes en sus diferentes momentos del desarrollo de la profesión, ya sea en la nutrición o en la enfermería, al ver el abdomen, por ejemplo, en donde no podrán ver las vísceras abdominales, sino que verán la pared abdominal anterior y harán la proyección en profundidad de los diferentes órganos, y así sucesivamente. Para realizar el estudio anatómico es importante posicionarnos de una manera estandarizada y más correcta, como ustedes pueden ver tanto en el hombre como en la mujer. Esa posición para poder describir anatómicamente el cuerpo humano recibe el nombre de posición anatómica, que es con el hombre o la mujer de pie, los brazos extendidos a ambos lados con las palmas hacia arriba, los pies ubicados paralelamente hacia adelante, la cabeza y el tronco erguido, y como ustedes ven es lo que se denomina posición anatómica para la descripción. Aparatos. Aparato es el conjunto, conceptualmente, el conjunto de órganos que se reúnen para cumplir una misma función. Por ejemplo, el aparato cardiovascular, por ejemplo, el aparato digestivo, el aparato urinario, el aparato reproductor. Sistemas. ¿Cuál es la diferencia entre aparato y sistemas? La diferencia estricta entre aparato y sistema es que en el caso de los sistemas existe un tejido, que ya hablaremos más adelante del concepto de tejido, que predomina sobre los otros que constituyen los diferentes órganos de ese sistema. Y el ejemplo más claro de sistema es el sistema nervioso, en donde nosotros tenemos que obviamente entender que allí predomina el sistema, en el sistema nervioso predomina el tejido nervioso. ¿Qué entendemos por fisiología?
La fisiología, por el contrario a la anatomía, es la ciencia que estudia la función de los diferentes órganos y sistemas interrelacionados del cuerpo dentro de límites biológicos o rangos homeostáticos. Y fíjense que ustedes dentro de la definición tienen diferentes fragmentos que merecen la pena ser aclarados. Es la fisiología la ciencia que estudia la función, vale decir, el modo que tiene cada uno de los órganos y eh, estructuras que conforman aparatos y sistemas de funcionar. Pero para poder comprender esa función es necesario previamente haber comprendido la morfología. Vale decir que la anatomía es a la fisiología, como decía un antiguo pensador, lo que la geografía es a la historia. Debemos entender la fisiología como el funcionamiento de un órgano, pero ese órgano está interrelacionado, vale decir, relacionado con otros órganos dentro del mismo cuerpo humano. Y ese funcionamiento interrelacionado varía dentro o se mantiene funcionando adecuadamente dentro de determinados límites llamados límites biológicos u homeostáticos, que son aquellos límites en el cual se mueve el cuerpo humano y que permite la realización de todas y cada una de las funciones del cuerpo humano. Entonces, allí surge un concepto elaborado por Gannon hace un tiempo ya de homeostasis, que es un concepto central en la fisiología. ¿Y qué se entiende por homeostasis? Como ustedes pueden leerlo, es el equilibrio dinámico de los seres vivos debido a una amplia red de sistemas de autorregulación que le permite mantener una condición de control interno estable. Quiere decir que el organismo humano no está como si fuera una balanza con el fiel o aguja en el punto medio estrictamente, sino que continuamente esa balanza está oscilando hacia un lado y hacia el otro. Ahora, esa oscilación se realiza dentro de límites biológicos aceptables para que sea posible que cada una de las funciones biológicas se lleve a cabo. Ese límite es lo que se conoce como límites homeostáticos u concepto de homeostasis de Gannon. Existe en el organismo una serie de regiones que nosotros vamos a saber describir y reconocer. El organismo humano está conformado por diferentes segmentos, como ustedes pueden ver, que es la cabeza, el cuello, que une la cabeza al tronco, el tronco y lo que corresponde a las extremidades. Las extremidades son superiores, como es el caso de el brazo, el antebrazo y la mano unida al tronco por la cintura escapular u hombro, y el miembro inferior constituido por el muslo, la pierna y el pie, unido al tronco a través de la cintura pelviana o cadera.
ustedes aquí pueden ver en la posición anatómica los diferentes segmentos y las diferentes partes que corresponden al cuerpo humano. Para un estudio adecuado, racional y ordenado de la anatomía, existen lo que se denominan ejes y planos anatómicos. Esta planigrafía nos permite una descripción ordenada de las diferentes estructuras que conforman el cuerpo humano y además nos sirven como sistemas de referencia cuando queremos describir una estructura y relacionarla con un determinado sector. Fíjense ustedes que dentro de los ejes tenemos un eje longitudinal o cefalocaudal, que es un eje vertical que va desde la cabeza hasta los pies. Desde el vértex del cráneo desciende verticalmente por la parte media del cuerpo humano y cae dentro de un sitio localizado entre ambos pies, ¿no es cierto?, que conforman el plano de gravedad del individuo. El segundo eje es el anteroposterior, que ustedes pueden verlo en violeta, o también denominado ventrodorsal. Va desde la parte anterior hacia la parte posterior. Va desde adelante hacia atrás, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Antero-posterior. Ese eje antero-posterior que va a ir desde adelante hacia atrás permite dividir al cuerpo humano en dos sectores, un sector derecho y un sector izquierdo. En tercer lugar, en amarillo ustedes ven el eje transversal o lateral que va desde una porción lateral del cuerpo a la del otro lado del cuerpo. Y ello permite dividir al cuerpo en dos porciones, una superior. Acá tenemos los planos. Fíjense ustedes que los planos son a diferencia de los ejes que son líneas, los planos no solamente son líneas, sino que son todos los puntos que se extienden entre esas líneas. Aunque ustedes observan que los planos, fíjense, son o tienen denominaciones similares a la que hemos venido estudiando en los ejes. Por ejemplo, el plano sagital es aquel, fíjense, plano que se dirige desde la parte superior a la inferior y va a dividir al cuerpo humano en un sector derecho y en un sector izquierdo. Luego tenemos un plano transverso, que era el plano anteroposterior correspondiente al eje anteroposterior, que va a dividir al cuerpo humano en dos sectores, un sector superior y un sector inferior. Y el plano frontal corresponde a aquel eje lateral que va a poder dividir al cuerpo humano en un sector anterior y un sector posterior. Entonces, fíjense, tenemos un plano sagital, un plano transversal u horizontal y un plano frontal o coronal. Acá lo ven claramente a los tres planos. Hay un detalle que es la terminología anatómica. Como toda ciencia,
la anatomía y la fisiología son ciencias que están dotadas de un idioma propio y quizás es lo que representa la mayor dificultad para todo y cada uno de ustedes, porque ahora ya no diremos más adelante y atrás. Diremos en relación a ese plano que era el plano coronal o frontal, diremos anterior o ventral, lo que está por delante, y posterior o dorsal, lo que está por atrás. Si yo considero un plano, ¿no es cierto?, que es transverso, diré lo que está por encima, craneal o superior, y lo que está hacia abajo, caudal o inferior. Fíjense ustedes que también pueden ver en el gráfico de vuestra derecha que aquellas estructuras que se encuentran siguiendo o vecinas a el eje sagital corresponde a lo medial, mientras que aquello que se aleja del plano medio es lateral. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el miembro superior, aquello que está próximo al eje medio, se denomina proximal, vale decir el hombro sería proximal, y aquello que se aleja del eje medio en relación a la mano sería lo que denominamos distal. Entonces, fíjense, hay una serie de términos que ustedes van a ir progresivamente tomando conocimiento de su significado, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ya hemos mencionado el proximal y distal, o el supra para arriba e infra para abajo, etc. Aquí tienen la división anatomopélvica siguiendo la escuela americana, constituida por la intersección de dos líneas, una vertical y otra horizontal, ambas pasando en relación o intersectándose en relación al ombligo. Y ahí quedan determinados en la pared abdominal anterolateral 4 cuadrantes. Un cuadrante superior y derecho, uno superior e izquierdo y dos cuadrantes inferiores, a derecha el derecho y respectivamente a la izquierda el homólogo. ¿Cuál es la importancia de esta división correspondiente a la anatomía de superficie? Es proyectar en superficie los órganos que se encuentran en profundidad. Vale decir que, por ejemplo, si yo pienso en el cuadrante superior derecho, debo saber y debo tener en mente que sobre ese sector se proyecta el lóbulo derecho, por ejemplo, del hígado, la vesícula biliar, etc. Ahora, si yo pienso en el cuadrante inferior y derecho, allí encontraré, por ejemplo, el ciego y el apéndice vermiforme. Y por el contrario, si tomo el cuadrante superior e izquierdo, podré pensar en el estómago, en el páncreas, en el riñón izquierdo, y en el cuadrante izquierdo inferior puedo pensar en el ovario izquierdo, en determinadas estructuras, tanto en el hombre como en la mujer correspondiente a ese sector. Aquí tenemos la división abdominopélvica de la escuela francesa en 9 compartimientos, en donde
desde la parte superior y derecha tenemos el hipocondrio derecho, en la parte superior y media el epigastrio y en la parte superior e izquierda el hipocondrio izquierdo. En la región media tenemos de derecha a izquierda, tenemos el flanco derecho, la región umbilical y el flanco izquierdo. Y en el piso inferior, desde derecha a izquierda, también tenemos tres compartimientos: la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Debe quedar claro que esta división resulta de la intersección de dos líneas verticales, que son las prolongaciones inferiores de la línea clavicular media, y dos líneas horizontales que las cortan, la primera que pasa por el reborde costal inferior y la segunda paralela a la anterior que pasa por la espina ilíaca anterosuperior, quedando delimitado 9 compartimientos. Como ustedes pueden ver en la segunda proyección, la importancia de esta división abdominopélvica en 9 compartimientos de la escuela francesa es idéntica a la que explicáramos anteriormente de la escuela americana. Era reconocer en superficie las estructuras que se encuentran en profundidad. Y si yo digo, en el caso del epigastrio, ¿qué víscera encuentro en profundidad? Deberé pensar que es la mayor parte de el cuerpo del estómago. Y si pienso en el hipogastrio, puedo pensar en que allí se proyecta la vejiga urinaria, por ejemplo. ¿Cuáles son las técnicas de estudio de la anatomía? Las técnicas de estudio son variadas. Por ejemplo, la más clásica y conocida en la anatomía es la disección, pero que no corresponde al perfil de la carrera de licenciado en nutrición y en enfermería. Pero en este caso nosotros podríamos emplear como técnica de estudio las radiografías, ¿no es cierto?, en donde podemos definir claramente en las imágenes radiográficas la anatomía, como ustedes pueden ver, desde la anatomía de la región abdominopelviana hasta de un miembro inferior de perfil. Lo mismo con la tomografía computada, que es una técnica de imagen mucho más refinada, que ya iremos reconociendo oportunamente estructuras a través de ella. O bien la resonancia magnética, que prácticamente es una disección incruenta magnífica, que inclusive, como ustedes pueden verlo en la proyección, es o tiene o podemos tener una descripción anatómica dinámica. Lo mismo las técnicas de ultrasonido, como se la conoce fundamentalmente a la ecografía, en donde ustedes ven la importante función que cumple esta técnica en la descripción anatómica, en el caso de la anatomía del desarrollo de un niño. Hemos descrito hasta acá lo que corresponde a la anatomía macroscópica, pero ¿qué decir de aquello que no podemos ver con nuestros ojos? Entonces el hombre, en su afán de descubrimiento y de conocimiento, fue a lo largo del tiempo pensando en que había determinadas estructuras que no las podía percibir a ojo desnudo. Y en tal caso, se las ingenió hasta progresivamente pensar un elemento magnificador como el microscopio y finalmente, fíjense, obtener el microscopio de luz, que hoy en nuestra práctica habitual lo tenemos a disposición. El microscopio óptico es un excelente medio de magnificación para el estudio de estructuras
que no pueden ser observados simplemente por nuestro ojo, dado que nuestro ojo tiene un límite de resolución, vale decir, puede apreciar con determinada sutileza y detalle hasta determinada distancia un punto de otro. Luego los confunde. Es por eso que el microscopio óptico amplía ese poder de resolución y nos va a poder ofrecer la posibilidad de conocer la morfología microscópica de estructuras por debajo de ese límite. El microscopio óptico, fíjense ustedes, está constituido por diferentes estructuras que básicamente se pueden dividir en una porción óptica y una porción mecánica. La porción óptica tenemos los oculares, ¿no es cierto? Y los objetivos, que están constituidas por un sistema de lente a través de los cuales se observa la preparación ampliada y se aumenta el tamaño de la imagen. Pero también es importante la parte mecánica, dentro de las cuales tenemos la platina, como ustedes pueden ver a qué corresponde, los medios de iluminación, porque inicialmente correspondían a elementos de luz, pero ahora vienen con una fuente luminosa previa, y los tornillos macro y micrométricos que mueven la platina arriba y abajo y permiten enfocar la imagen. Ni hablar el progreso que significó para la biología, el advenimiento del microscopio electrónico a mitad del siglo XX, con un largo periodo anterior, pero que permitió el descubrimiento de una serie de estructuras que hasta ese momento no podían o solamente se inferían en el ojo humano. ¿Cuáles son las unidades de medida en microscopía? La micra o micrómetro, que corresponde a la milésima parte de un milímetro. ¿Eso qué quiere decir? Dado que la micra o micrómetro es la parte o la medida, la unidad de medida más utilizada en citología. La micra significa que a un milímetro lo dividimos en 1000 partes y solamente tomamos una de esas partes. Y esa parte que hemos tomado corresponde a la micra o micrómetro. Fíjense que por debajo o una medida más pequeña que la micra es el nanómetro, que corresponde a la milésima parte de una micra. Quiere decir que a esa partecita que tomamos de dividir 1000 veces al milímetro, la dividimos a su vez en 1000 veces. Vale decir, es 1 por 10 a la 9 metros. Es la milésima parte de una micra. Y el ángstrom es una unidad aún más pequeña, muy usada en microscopía electrónica. Y es la 10.000ª parte de una micra, vale decir, sería 1 por 10 a la 10 metros. Aquí ustedes tienen para hacer el ejercicio correspondiente a reconocer las diferentes partes del microscopio óptico. Si por ejemplo decimos a qué corresponde el número 2, será al brazo del microscopio, o bien el número 1 al ocular, o el número 12 a la fuente de luz. Yo les he venido comentando que el ojo humano tiene una determinada capacidad de percibir dos puntos colocados lo suficientemente juntos como separados. Eso se denomina límite de resolución. ¿Cuál es la mínima distancia a la que el ojo humano puede realizar tal función? 0,2 milímetros. Ahora,
todo lo que está por debajo de esos 0,2 milímetros, el ojo humano desnudo lo va a observar como una sola cosa. Entonces, conceptualmente, ¿qué es el límite de resolución? El límite de resolución es la menor distancia que debe existir entre dos puntos para poder visualizarse como separado. En el caso del ojo humano dijimos que la mínima distancia a la que deben estar dos puntos para ser visualizada como separado debe ser de 0,2 milímetros. Ahora, el microscopio óptico tiene la capacidad de ampliar ese límite de resolución y darnos un poder de resolución mayor, que es cuál es la mínima distancia a la que permite ver separado el microscopio óptico. Dos puntos lo suficientemente juntos es 0,2 micra y el microscopio electrónico 10 Armstrong. Para poder observar a la microscopía óptica, los tejidos, es necesario recurrir a una serie de pasos o un proceso que consta de pasos denominados técnicas histológicas, definidas como el conjunto de procedimientos que se realizan para obtener un preparado histológico. Ustedes están viendo en la proyección de diferentes preparados histológicos a vuestra izquierda y el preparado histológico de un frotis de sangre. En la técnica histológica, desde el momento de obtención del tejido, ya sea de una muestra biopsia o de una toma de un segmento de tejido, hasta que nosotros podemos observarla al microscopio, ustedes la van a estudiar en detalle en el trabajo práctico. Pero déjenme aquí simplemente puntear o puntualizar cuáles son los diferentes pasos de la técnica histológica hasta el momento de colocarlo en la platina del microscopio y poder observarlo al microscopio. Y así, primero deberemos obtener la muestra, luego la vamos a fijar para mantener lo más fiable y fidedigno posible, sin que se puedan degradar las diferentes estructuras que conforman ese tejido a través del segundo paso, que es la fijación. Luego, una vez que el tejido está fijado, nosotros vamos a necesitar cortar, vamos a necesitar que para cortar no haya una alteración de la morfología, entonces deberemos incluirlo en parafina. Pero los tejidos, básicamente, su mayor constitución es agua y la parafina es insoluble en agua. Entonces, luego de la fijación deberemos deshidratar el tejido. ¿Y cómo lo deshidrato? Lo deshidrato pasándolo al tejido por diferentes diluciones de alcohol, a fin de reemplazar de manera creciente el contenido de agua por el alcohol. Y eso nos va a permitir después incluirlo en parafina, porque el alcohol es soluble en parafina. La parafina es un derivado del petróleo que luego se solidificará y luego de que hayamos incluido y dejado consolidar el bloque, vamos a poder cortarlo. El corte se realiza con un instrumento especial denominado micrótomo, que son pequeñas y delgadas películas del tejido que luego se van a montar sobre un vidrio que se denomina portaobjeto, se van a cubrir con el cubreobjeto si es necesario, y previamente a ello ese corte se va a rehidratar porque es necesario crear un contraste entre los diferentes elementos constituyentes del tejido. ¿Y cómo logro ese contraste? A través del último paso, que es la tinción.
Y aquí tenemos, por ejemplo, un tejido, ¿no es cierto? Como puede ser cualquier tejido en donde vemos estructuras en azul y estructuras en rosado. La técnica más frecuente de tinción es la hematoxilina eosina, que básicamente tiñe en rosado y en azul. Cuando está en azul se dice basófilo y cuando está en rosado se habla de acidófilo. Finalmente, queremos poner a vuestra disposición la bibliografía que hemos consultado y quedar a disposición de cada uno para sus posteriores consultas.